seguir disfrutando lo votado. Y es que gracias a que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados cuentan con la mayoría calificada, el día de ayer se aprobó una reforma más a la Constitución. Esta reforma versa en la desaparición de los órganos autónomos, órganos que duplicaban funciones de secretarías que ya estaban establecidas y que generaban un gasto bastante elevado al Estado mexicano. Gastos que no eran justificables, como por ejemplo los gastos del INAI, entre ellos el pago de muchachas de compañía para su presidente y otros tantos que jamás fueron justificados. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mediodía. Excelente mediodía de jueves 21 de noviembre. Y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y es que precisamente, queridos amigos y amigas, esta reforma es una de las que más temía la oposición. ¿Por qué? Porque los órganos autónomos creados desde el gobierno de Salinas hasta el de Enrique Peña Nieto eran más agencias de colocación de parientes que órganos que tuvieran un sentido general. Muchos de estos órganos servían para beneficiar a aquellos empresarios pues que no querían participar de lleno en la política y se escondían o se disfrazaban de funcionarios. Primero, por ejemplo, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue creada la COFESE y también la CRE. La CRE, la Comisión Reguladora de Energía. Este órgano autónomo que daba pie al inicio de la privatización del sector energético mexicano. La COFESE, por el otro lado, es un órgano de competencia económica que lo único que hacía era beneficiar al empresario y perjudicar a las empresas de México. El caso más claro es lo que sucede con Pemex. Hoy las gasolineras de Pemex no pueden dar un precio inferior o infinitamente inferior a las que dan las empresas privadas como BP, Chevron, Oxogas y compañía, porque precisamente la COFESE les impondría una multa a Pemex ya que no les permite poner el precio que ellos creen correspondiente a la gasolina. Ese es uno de los datos importantes. Otro de los órganos, y creo que el más importante o el que más nombre tiene hoy por hoy, es el INAI, que antes se llamaba IFAI, y este es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Este instituto, como ustedes saben, fue creado durante el sexenio de la chachalaca bigotona atoloachada, Vicente Fox, y tenía como objetivo, supuestamente, transparentar los recursos que se utilizaban en las administraciones públicas y también los recursos que obtenían los funcionarios, cosa que no ha sido tal. Pues hasta el día de hoy, el INAI no ha aclarado, por ejemplo, quiénes eran o quiénes fueron los beneficiados del FOBAPROA. Y supuestamente por eso surgió el INAI, porque se iba a transparentar todo. El INAI tampoco ha dado ninguna señal de cómo se enriqueció Alejandro Moreno de la noche a la mañana o algún otro político. Otro de los órganos que se desaparecerá es el Coneval. Este también fue creado en el sexenio de Vicente Fox, además del IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, que obviamente beneficiaba siempre a Ricardo Salinas Pliego, a Emilio Azcárraga, con la cuestión de las concesiones de televisión pública. Estos órganos, como les comento, estaban secuestrados por oligarcas, estaban como agencias de colocación para conceder favores políticos que se tenían con gente como el mismo Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, en este segundo piso de la Cuarta Transformación, estos órganos serán absorbidos por órganos del Estado mexicano, por secretarías como la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Comunicaciones, etcétera, 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 la Secretaría de Economía. ¿Para qué? Porque estos órganos prácticamente duplicaban las funciones de dicha secretaría. Se tenía dos órganos, la secretaría y el órgano autónomo, para una misma labor. Por ende, había un gasto absurdo en este tipo de órganos. Así lo festejó precisamente la presidenta de México, señalando esta cuestión de el INAI, que por cierto, también ya sus consejeros
están llorando porque se les va su minita de oro. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta y aquellos que se vieron beneficiados durante años de este instituto. Chequemos. Esto no era problema antes. Para los que hoy defienden a capa y espada al INAI, se les olvidó la corruptela. Esta es la Auditoría Superior de la Federación, que en su momento cuando salió en Contralínea, en La Jornada, en otros medios de comunicación. Entonces, desde 2018, trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAI les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60% de sus sueldos. Pero eso no era problema para la estabilidad del país. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, decían, ¿no? La corrupción. También se detectó a personal que no labora directamente en las oficinas del INAI, Auditoría Superior de la Federación. Lo que sigue. Nepotismo. La auditoría forense descubrió lazos de parentesco desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos, incluso omitiendo requisitos para poder ocupar diversos cargos de puestos en donde tiene que haber carrera. Adecuación de los requisitos de los perfiles de puesto para incorporar al INAI a personas que no cumplían con los mismos. La auditoría también documentó que los 7 comisionados, entre ellos los 4 que se mantienen vigentes, habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express para ir a centros nocturnos. Ya no lo puso Paulina, pero yo lo puedo decir. ¿Qué sigue? Los comisionados que se mencionan ahí incurrieron en cargos a las tarjetas corporativas sin acreditarlos, viáticos sin acreditar, que hayan sido estrictamente necesarias para las actividades de la comisión y falta de acreditación del registro presupuestal y contable por concepto de viáticos devengados. ¿Hasta ahí? Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción, eso sí. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto. Pero las funciones van a Pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México. Pero me llama la atención, y hay que decirlo, ¿no? Porque toda la comentocracia hoy sí dice que se está poniendo en riesgo el país. La transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos. La rendición de cuentas, la transparencia y la protección de datos personales. Pero lo que ya no va a haber es 1,000 millones de pesos que se destinaban para esto. Porque entonces ahora, lo dije hace poco, o sea, está el INAI y para que no haya corrupción en el INAI, entonces ¿qué hay que crear otro organismo que revise al INAI? Pues no, que se cumpla la ley, eso es todo. Y para eso no requieres organismos y organismos y organismos y organismos autónomos que tienen estos. Y es que la campaña de la oposición es que quieren desaparecer el INAI porque no quieren dar a conocer datos. Pero esos datos son oscuros, solamente son los datos que le convienen al INAI. Pero hay datos contundentes como el mal uso de los recursos por parte de los consejeros del INAI. Por ejemplo, la consejera Julieta Ríos o del Río se niega a entregar estos datos al gobierno. ¿Qué se estará ocultando? Esa es la pregunta, porque ahora que pase el INAI a la función pública, pues se tirarán públicos datos que no han querido liberar, como sí, los beneficiarios del FOBAPROA u otras cosas. Vamos a escuchar lo que dice esta consejera del hasta ahora INAI.
Chequemos. Personales. Entonces, en la reunión en concreto es, los organismos garantes locales dicen no, no vamos a entregar nuestros datos, vamos a esperar las reservas, vamos a pedir una mesa de diálogo, no solo los comisionados del INAI, tienen razón los compañeros locales, con la secretaria de Buenrostro, con la secretaria de Gobernación, para explicarles y pues llegar a un acuerdo sobre estos datos, porque el que pierde es el ciudadano. Pero ¿por cuál acuerdo, Julieta? Pues sí, Ya pues votaron a la extinción del INAI. Van a decir, ¿ya para qué discutimos con ustedes? Ustedes ya ni siquiera existen. O pronto van a dejar de existir. Vamos Polvo a dejar de serán. existir, exactamente, Ciro. Pero los datos, el acuerdo es que no le vamos a entregar los datos de la plataforma del resto de los sujetos obligados. Ahí el acuerdo simple y A ver, sencillamente ¿cómo que no le van a entregar? Si les ordenan entregarlo, lo van a tener que hacer. Bueno, pero dependerá de las instituciones, Ciro. O sea, nosotros, por eso los organismos garantes locales, nosotros les comunicamos y nosotros advertimos, los datos no son de ustedes, no podemos entregárselos a ustedes, les damos a ustedes, y los demás datos se los entregamos. A ver, hay 4 partes de la plataforma y 2 son públicas. Artículo 19 y varias organizaciones civiles ya nos están pidiendo donación del sistema de portales, del CIPOP. Entonces, esos son públicos, pero tenemos que encontrar una salida de los 10 millones de solicitudes. Si los estados dicen, yo quiero mis datos, Ciro, pues se los tenemos que entregar. Es notoria la desesperación del INAI con esta consejera al decir, si los estados piden mi información. A ver, ¿qué estados son los que más les surge que no se haga pública su información? Obviamente los gobernados por el PAN. Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, y esos son los que no quieren entregar y si quieren hacerlos, entregárselos a los estados. Y bueno, el mismo consejero presidente pues también dice que se quiere eternizar, pero Noroña lo ha puesto como trapo viejo. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis queridos amigos. Espero. Vamos a escuchar más bien a Noroña. Me parece mejor. Vamos a escuchar a Noroña, pues prácticamente señalando esto de el señor Adrián Alcalá, consejero presidente del INAI. Chequemos. Este hombre que acabas de entrevistar, Andrés, ¿Ah, sí? ¿no? Platicó conmigo ahí en el Senado de la República y no dijo nada de lo que está diciendo. Pedían un año para que de transición para cambiar a la nueva institución, porque es falso que vayan a desaparecer todas estas tareas y responsabilidades. Inclusive se va a ajustar en base a lo que el tema que plantea, entonces va a seguir existiendo. Oiga, lo que él proponía públicamente, lo dijo aquí, era reducir el número de comisionados en 27% del presupuesto. Eso, sí, lo que él planteaba pues era su petición, pero eso no es lo que nosotros decidimos, pero de ahí a lo que determina, a lo que dice, pues está faltando a la verdad, francamente es profundamente hipócrita. Oiga, O sea, entonces, ¿va a existir el INAI o no? O sea, va a existir una institución que va a hacer esa función con otras características. O sea, sobre todo en el caso en general de los organismos autónomos, lo está discutiendo la Cámara de Diputados, ya nos llegará al Senado, pero tenemos muy buena coordinación con la Cámara de Diputados y van a mantenerse las funciones, la autonomía técnica, que es la que debe existir, pues se manejan como si fueran naciones independientes y Pues sí. Sí, hombre, y eso no podía ser. Pero pues es un poco, esa es la idea, ¿no, senador? Es decir, independientes para que puedan ser imparciales. La autonomía técnica sí, la autonomía técnica absolutamente, pero que decían lo que les dé la gana, pues eso no. Las funciones seguirán y sobre todo lo que son derechos humanos a las personas, todas estas cosas seguirán funcionando. Oiga, tal cual. Pues ya que le entró al tema, déjeme preguntarle, por ejemplo, con los trabajadores. ¿Ya saben qué va a pasar con los 849 trabajadores? Pues en esencia nosotros nos manejamos con el respeto a los derechos de los trabajadores. ¿Se les va a liquidar? Pues yo creo que va a haber muy diversos tipos de tratamiento, ¿no? Porque las funciones van a seguirse desarrollando, entonces va a haber mucha gente que va a seguir desarrollando su tarea con la experiencia que ha venido adquiriendo. O sea, a ver, déjeme preguntarle, senador, ¿se termina el INAI con ese nombre y con ese...? Ahí está. La Azucena preocupada por esta situación, porque obviamente sus cuates se verán involucrados.
Vamos a dejarlo ahora sí hasta aquí. Nos vemos al ratito con más información. Espero que si les gustó este video, por favor, dejen sus likes, comentarios y compártalo para que más gente se entere de noticias como esta. También los invitamos a suscribirse a este canal y activar las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Porque recuerden, yo no soy ni Fifi ni Chayotero. Yo estoy cocinando la noticia y los veo en el próximo video. Porque saben, se pone bueno. ¿Va que va?